Buenas noches para todos, queridos hermanos. Qué bueno encontrarnos aquí nuevamente para seguir estudiando juntos un capítulo más del libro El deseado de todas las gentes. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 5, después la próxima semana, por un cambio que tuvimos que hacer, vamos a estar tocando el capítulo 4, ¿no es cierto?, que habíamos anunciado para el día de hoy. El capítulo 5 del deseado de todas las gentes nos refiere justamente el momento cuando José y María entonces dedican a Jesús, ¿sí? Gracias. Y entonces, bueno, en este capítulo vamos a ver 10, 12 ideas principales de este apartado justamente, donde se habla de cómo Jesús cumple todas las ceremonias hebreas, porque recordemos que las ceremonias eran vigentes hasta que Jesús mismo murió en la cruz. Él vino a los suyos, o sea que Él vino como parte de un pueblo especial, el pueblo de la promesa, el pueblo hebreo. Así que vamos a ver hoy sobre la dedicación. Y justamente la dedicación tenía lugar 40 días después del nacimiento, ¿sí? José y María iban, como todo judío, como toda pareja de padres judíos, al templo para agradecer a Dios por ese hijo primogénito que había, sido el primer fruto, el vientre de María, y lo llevaron a Jerusalén a fin de presentarlo al Señor, y no iban con las manos vacías. De hecho, Dios había enseñado al pueblo que no se podían presentar delante de suyos con las manos vacías, sino con algún tipo de ofrenda, más costosa si eran más prósperos, o más sencillas si eran pobres, como en este caso eran ellos, pero sí como regalo, como ofrecimiento al Señor, agradeciendo justamente el don de ese hijo primogénito que ellos tenían. Ellos entonces llevaron a Jesús a Jerusalén, eran judíos fieles, practicantes, y fueron con su ofrenda también, ¿no es cierto? Según la ley, Jesús iba a ser el sustituto del hombre, iba a venir en forma humana para morir como hombre por los hombres, y entonces Él tenía que conformarse a todos los detalles de la misma ley que había inspirado por medio de Moisés muchos siglos atrás. Todos los detalles de la ley incluían justamente al octavo día la circuncisión, la marca de pertenencia a ese pueblo, y después al día 40, al día 40, como hemos dicho recién, la dedicación, la presentación en el templo. Nosotros cuando estamos en la iglesia, muchos papás a veces que no vienen a la iglesia o que no son cristianos o no son adventistas preguntan si se puede o no, ¿no es cierto? Y claro, nosotros oramos por los chicos, oramos por las familias, pero aquí se trataba de una ceremonia muy especial. Insisto, al octavo día de circuncisión, en el día 40 venía la dedicación y la gratitud a Dios por ese hijo primogénito que había nacido. Y entonces se hacía la ceremonia de un tipo de redención, que es que ese hijo era comprado a través de una ofrenda que los padres presentaban. ¿Y por qué el primogénito? ¿De dónde viene esta idea? Bueno, en Egipto pasó algo con los primogénitos. ¿Ustedes recuerdan qué pasó con los primogénitos en Egipto? Fueron preservados, ¿no es cierto? Fueron cuidados porque la sangre del cordero protegía el dintel de esas casas, y entonces el primogénito había sido salvado por la misericordia de Dios. En reconocimiento, recuerdo justamente de ese hecho, de ese acto poderoso de salvación, ellos seguían agradeciendo a Dios también porque el primogénito sería preservado. Y el primogénito tiene un sentido muy, muy importante, porque el primogénito en la historia bíblica a veces no era el primer hijo, sino que era el principal, el que era el líder de la familia, ¿no es cierto? El que tenía que cuidar y velar por la vida espiritual y por el bien de la familia. En definitiva, el representante del padre cuando el padre no estuviera. ¿Qué ofrenda llevar? Bueno, la ofrenda requerida por la ley para la madre era un cordero de un año sin defecto, entregado en holocausto, y un pichón de paloma en el caso de la ofrenda por el pecado, según fuera las posibilidades de cada familia, un cordero o un ave, si eran más prósperos o eran más pobres. En el caso de José y María, como eran pobres, podían ofrecer un par de tórtolas o de pichones en lugar de ese cordero, ¿no? Y así fue entonces como ellos presentaron esa humilde ofrenda, pero iban al templo, fíjense ustedes, ¿no es cierto?,
de parte de ellos la ofrenda la ofrenda mínima, pero en sus brazos llevaban la ofrenda máxima, ¿no? Qué paradoja maravillosa, ¿no? Tenían en sus brazos la mejor ofrenda de Dios para el mundo, y ellos entregaban en sus posibilidades lo mejor que ellos podían, que eran ni más ni menos que un par de tórtolas, un par de pichones. Muy bien. A ver, allí si pasamos, porque no me estaría pasando. Gracias. Bueno, estas ofrendas tenían que ser no el machucado, el tuerto, el que no podían vender, sino que tenía que ser el mejor cordero que tuvieran disponible, sin mácula, porque Cristo vino como lo mejor del cielo y la tierra, como Dios hecho hombre, no un ángel, ¿sí?, sino Dios mismo se encarnó para venir al mundo, y por eso la ofrenda representaba a Cristo sin contaminación de pecado, sin inclinación al mal. Bueno, por esa razón esa ofrenda tenía que ser una ofrenda perfecta, una ofrenda costosa, ¿no es cierto? Y eso era justamente lo que ellos querían ofrecer, sea paloma o sea cordero. La ley de dedicar a los primogénitos, como dije, se remontaba a los tiempos antiguos, y el propósito último de esta ofrenda era ni más ni menos que representar a Jesús primogénito. Vamos a ver allí en Colosenses capítulo 1, donde se habla de Jesús como primogénito, en el sentido especial que le da la Biblia, que es justamente en el sentido de principal. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, hablando de Jesús como primogénito, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y uno dirá, bueno, ¿cómo puede ser primogénito si Jesús no fue el primer ser creado? Y de hecho es Dios que es creador, no es creado. Es primogénito en un sentido, creador en otro sentido. Así que de alguna manera se habla acá y se aclara el sentido de que Jesús es el principal de todos los seres humanos. ¿Sí? El principal. ¿Por qué? Porque es el ser humano, Dios hecho hombre, en el cual todos los seres humanos alcanzan el perdón y la salvación. ¿Sí? El principal de todos, el principal de toda la creación. El creador primero, después parte de la creación, asumiendo una segunda naturaleza, la naturaleza humana, para entonces poder recuperar a este mundo, a esta raza que estaba perdida. Uno más. Bueno, Jesús vino como parte de un pueblo, era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, pero Dios siempre tenía primogénitos que iban de alguna manera representando el don mayor de Cristo como primogénito, ¿no? La tribu de Leví fue elegida en lugar de los primogénitos de Israel para servir en el santuario, y estos también tenían que ser rescatados, pero uno dirá, bueno, Leví no fue el primer hijo, ¿no es cierto?, de Jacob, no, pero fue el hijo que asumió el rol principal en el sentido de ser el líder del pueblo, el líder espiritual del pueblo en un sentido, en el sentido del sacerdocio. Sin embargo, Jesús vino como parte de la tribu de Judá, y entonces no vino como parte de ese sacerdocio, Él vino como parte de un sacerdocio diferente, celestial, y no del linaje humano que tenía Leví. Después Hebreos analiza un poquito más especialmente porque Jesús es de otro sacerdocio y no del sacerdocio levítico, ¿no? Lo cierto es que acá también Leví vemos que es consagrado por Dios para una función especial, y cada primogénito entonces era ofrecido a Dios como un don especial. La presentación de Cristo como primogénito tenía el sentido profundo de prefigurarlo a Él, como dice Colosenses, hemos leído recién, el redentor del mundo, creador, y al ser primogénito, después asumir el papel de redentor de esa raza a la que Él había creado. Pero bueno, acá algo extraño, ¿no es cierto? Porque el sacerdote recibía, en la semana muchísimos chicos que venían a ser dedicados, ¿no? Un montón de familias venían con sus hijos
trayendo su ofrenda, su cordero o su ofrenda de 2 palomas, 2 tórtolas, ¿no es cierto? Y tantos chicos veía, pero él no reconoció que ese que venía en brazos de José y María era Jesús. No lo reconoció. Eso dice el capítulo 5, ¿no es cierto? Realizó la ceremonia de presentación de Jesús, no vio que ese era un bebé especial, porque de hecho a los suyos vino, los suyos no le reconocieron, vino sin parecer, sin hermosura especial, vino como uno más. Pero hubo gente que sí reconoció que ese era el Mesías prometido, ¿sí? Fíjense ustedes, un bebé común, de parte de 2 padres comunes, hasta incluso pobres. Pero sin embargo, Simeón, dice el Evangelio, y comenta Ellen White, era un hombre justo y piadoso que reconoció por el Espíritu Santo que ese era el Mesías prometido, que él había esperado y que Dios le había asegurado que podría haber en vida, ¿no? Reconoció a Jesús como la consolación de Israel, profetizó sobre su levantamiento, sobre su caída, sobre su ministerio. Ana también apareció en ese momento para confirmar la identidad del Salvador. Y no solo eso, sino que dice que también hablaron a otros, ¿no? Hablaron a otros sobre ese bebé que estaba viniendo y que era ni más ni menos que el Redentor del mundo, el Redentor prometido. Así entonces el sacerdote hizo su ceremonia, sin más, como tantas otras veces, pero en este caso ellos sí vinieron para ver a Jesús y para honrarlo como correspondía. El libro de San Lucas, el capítulo 2, versículo 25, nos dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había revelado por el Espíritu Santo, se le había revelado que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor. Y uno dirá, bueno, estaba todos los días ahí en el templo, estaba todos los días esperando, ¿será este sí, este no? No, porque dice que el Espíritu Santo en el momento justo, dice el versículo 27, lo movió a ir al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme el rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y ahí dice que hasta los padres de Jesús se maravillaron de las palabras que dijo Simeón, ¿sí? En el momento justo, Dios le dijo, ese es el momento, tenés que ir, ahí viene, ahí lo vas a conocer. Qué maravilla entonces, nosotros también esperamos al Señor Jesucristo venir desde el cielo, ¿sí? Y lo esperamos venir pronto a buscarnos a todos nosotros y esperamos justamente estar listos y preparados para que en ese momento podamos verlo nosotros con nuestros propios ojos y estar del lugar de los preparados, del lugar de los que esperan, del lugar de los que están dispuestos a irse al cielo con el Señor Jesucristo. Así hemos visto el capítulo de hoy. Insisto, la próxima semana veremos el 4 y bueno, como Ana, como Simeón, estemos preparados, siempre listos, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero cuando llegue seguramente por la gracia de Dios esperamos estar listos y preparados como lo estuvieron Ana y Simeón. Vamos ahora a compartir, va a estar coordinando Pedro la parte principal del culto de hoy, que es orar, ¿sí? Orar por nuestros pedidos especiales, por nuestros agradecimientos y también especialmente como estamos orando por la carpa que está en sus reuniones en esta semana.